Me incorporaba y lo primero que vi al pie de mi cama una señora descarnada, fea, como escurrida de la cara. Era un grito, que era un alarido. Yo corría hacia esa puerta y trataba de buscar auxilio. Un colectivo de unos 8 o 10 personas son espectros y están caminando. Un fenómeno paranormal se arraiga con base a un hecho funesto, trágico. Por instinto subía la mano y como si algo lo agarrase de la mano, era de la nada y subiendo las escaleras. Yo en mi cabeza dije, este es un coleccionador de almas, una entidad que está consciente de su estado y no quiere estar solo. Y lo peor del caso es que está enojada esa entidad. Puede simbolizar un demonio. Las historias que van a escuchar ustedes a continuación son increíbles, asombrosas. Exorcismos, duendes, fenómenos paranormales, investigados a profundidad. Vamos a estar con uno de los expertos más importantes de América Latina y tiene que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y les dije que teníamos a uno de los expertos más importantes de América Latina. Hombre. Y estamos acá con el fundador de la Agencia de Investigaciones Paranormales de México. Mi queridísimo Esteban, es un honor, amigo, por fin. Por fin, después de tanto tiempo, Antonio Zamudio. Gracias. Estamos aquí con el señor Antonio Zamudio, que además tiene un canal de YouTube que se llama Historias Embrujadas Podcast. Lo encuentras muy fácil, Historias Embrujadas. Suscríbanse, vean sus videos, pero lo mejor va a pasar en pocos minutos, en pocos segundos, cuando Antonio nos cuente algunas de las investigaciones más asombrosas de la historia de América Latina. Antonio, Amigo, otra vez gracias. No, amigo, muchísimas gracias, es un honor. Es un honor para mí, tengo el gusto de conocer a Esteban hace algunos años. Sí, señor. Coincidimos en una gran serie que se llama Haunted Latinoamérica. No vamos a decir en dónde. Que la pueden buscar. Porque creo que es muy buenos días, no sé. Bueno, fue un agasajo colaborar contigo, amigo, estar como en dos bandos o dos fronteras a final del día en un mismo fenómeno y encontramos una gran maravilla porque fue un top, uno de los tops. Entonces, Nos fue muy bien, ¿no? Una serie la pueden buscar, Haunted Latinoamérica. Saludos a la casa productora, a los señores Botía que nos acompañaron ese día. Antonio, tú eres el fundador de la agencia. sí, fíjate que desde niño me sucedían cosas. O sea, yo te hablo de esto, ojo, y no soy en el parafraseo, amigo, de decir, no, pues es que a mí me sucedió y me traumó. No, 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 no. Me pasó algo de niño, de 4 años de edad, que no comprendía evidentemente por mi edad, pero con el paso de los años y del tiempo y muchísimo apoyo de mis padres, principalmente mi padre, quien fue prácticamente mentor de meterme en el estudio, ¿sabes? Yo lo vi desde un punto de vista más a nivel investigativo que simplemente una historia. Entonces, de niño, ¿qué me sucedía? La casa de mis padres que rentaban antes de irse a vivir a la casa que normalmente tienen o la casa actual. A mí me pasaban las cosas a las 7:30 de la mañana, amigo. A mí no me pasaban las cosas en la noche. Usualmente sí me pasaban en la noche, pero 7:30 de la mañana, soy el menor de 5 hermanos. Todos mis hermanos, mi madre los llevaba a la escuela. Yo me llevo 2 años de mi segundo hermano. Entonces de ahí el más chico, pues no iba a la escuela y tenía que quedarse. Porque mi madre pues tenía 4 niños que tenía que llevar unos a la secundaria y otros a la primaria, ¿no? Entonces sí era un rollo. Yo recuerdo perfectamente, yo tengo una tirria con la nata, amigo. Porque a mí, en el momento que me dejaban el biberón, me dejaba mi mamá en su cama, me decía, regreso, no me tardo, duérmete un ratito. Y yo entre sueños, 7:15 de la mañana, pues no era como la fresca mañana y vámonos, ¿no? Recuerdo que sentía la leche y sentía la nata de la leche y en ese momento cuando escuchaba la reja de mi casa cerrarse, en ese momento era como una especie de interruptor. Se cerraba esa reja y todas las cosas como que se hubieran aventado así de la nada. ¡Pah! Horrible. 7:30 de la mañana. Me incorporaba y lo primero que vi al pie de mi cama una señora descarnada. Fea, como escurrida de la cara. Pero no solo eso, no solamente era la impresión, sino era un grito, que era un alarido, cabrón. Es como si alguien te gritara al oído. En ese momento para mí era, ya está solo, huye. Y literalmente agarraba a mi mamá, la aventaba, me arrojaba hacia el piso y a correr. Era una casa dúplex donde no había otro
piso, sino todo estaba en planta baja. Entonces me iba al pasillo y corría hacia la puerta. Yo veía la puerta, Esteban, al final, ahora sí que al final del túnel una luz y era la puerta de salida de la casa. Yo corría hacia esa puerta y trataba de buscar auxilio. Muchas veces los vecinos, un vecino que no recuerdo su nombre, nunca retuve nada, mi madre nunca me dijo, es tal vecino. Ya sabía que a tales horas iba a salir Toñito llorando. Y él me llevaba con mi mamá. Y yo me podía salir por la reja, porque era una puerta de entrada hacia el patio, donde está el garage, y una reja. Y en la reja yo sí cabía, cabrón. Entonces yo era gritar, llorar, mamá, mamá. Pero ojo, no era mamá de desolación, de que me estoy solo, no. Que hay una señora que me está atormentando, que hay trastes que se están arrojando, que hay visiones extremadamente terroríficas en la mañana. O sea, justo sol, todo el asunto, ¿sabes? Y de ahí pasó. O sea, ahí fue como el encontronazo con estos eventos. Mi padre siempre trató de fomentarme el que todo esto podría tener una explicación. De hecho, me acuerdo de su frase. Me decía, a ver, y eso ya fue como a los 6 años. Porque evidentemente de los 4 años a los 5 años y medio, sí fue un tormento. Si ellos sí ocuparon en llevarme a un psicólogo de niños y cosas así. Y todo era una etapa. Es parte de, está en un lugar que no se siente a gusto, ¿no? Sí habían como incremento de fenómenos, no solamente en la mañana, ya después en la madrugada, ver a esta mujer o escucharla como a las 2, 3 de la mañana gritándote al oído y pues eso te despertaba. Y ojo, no era que soñaba, porque me despertaba y la veía. Y era un grito tremendo, era un alarido. Entonces, con el paso del tiempo me dice, mi padre le dice a mi madre, pues hay que buscar ayuda, porque igual y Toño tiene terrores nocturnos, hoy se conocen como terrores nocturnos, antes era, no sabemos qué le pasa, qué está soñando, pesadillas, ¿no? Recuerdo perfectamente que ese doctor también marcó mucho mi vida, porque entre el doctor y mi padre, eso es algo que no he contado, entre esas visitas con el psicólogo, era me decía, ¿qué sientes cuando tú ves a esa mujer? Porque el psicólogo, debo decir, que sí me preguntaba acerca de lo que yo veía. O sea, en ese momento me imagino que para la perspectiva del médico era, este chavito tiene otra cosa, ¿no? Debe tener un problema, un síndrome, algo, ¿no? Y recuerdo perfectamente que me decía, ¿qué sientes? Eso se me quedó muy grabado, porque no me dijo, es tu imaginación, no me dijo, puede ser parte de la etapa, no sé, o estás imaginándolo todo. No, me dijo, ¿qué sientes? Y eso se me quedó muy grabado. Sí rige bajo lo que hoy soy. Antonio Zamudio, investigador paranormal, fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, desde 1994. Y la otra frase de mi padre, ya cuando tenía 5 años y medio, mi padre me empezó a inducir en la lectura. Y recuerdo que incluso me leía los libros antes de que yo aprendiera a leer en la primaria, a los 6 años. Y recuerdo que me leía Freud, ¿no? Entonces es algo súper chistoso porque pues, en vez de fantasmas, libros de cuentos, no, mi padre me leía la psicología de las masas. Me leía Freud y los sueños, ¿no? Cosas así muy, muy científicas. Pasamos por Thomas Alva Edison, Guillermo Marconi. Mi padre siempre fue como esa parte ligada a la realidad científica para entender lo que me pasaba. Y siempre me decía, acuérdate, todo lo que te sucede, todo lo que te aterra debe tener una explicación. Todo aquello que te aterra debe tener una explicación. Búscala, Antonio. No te quedes con la duda, búscala. Eso me llega, pero es como un dogma, amigo, para mí. Y con el paso de los años, pues fui como desarrollando, yo me imagino que fue en algún momento un desarrollo de la percepción extrasensorial en mi persona, ¿no? No lo entendía en ese momento, pero me ayudó mucho. Me ayudó mucho para esas noches, para posterior a esas noches, porque ojo, la gente de repente dice, pues nada más te vives eso en una casa y te vas a otra casa y ya estás poca madre. Y no. Todo se queda y se queda en tu mente.
parte de la memoria que tú ejerces como parte de la psicología o el desarrollo psicológico de cualquier niño, por eso está el aprendizaje. Entonces, cuando llega a otra casa, aunque no haya nada, aunque ya no esté nada debajo de la cama, aunque no esté nada a tu alrededor o que no esté esa mujer en esa ventana, lo sigues repitiendo, porque eso es el comportamiento de la psicología del ser humano. Y a mí me fascinó ese tema. Entonces, cuando tengo uso de razón y cuando me empiezo a meter a eso, ya me empiezo a meter de lleno a la investigación a los 16 años. Fallece mi padre en el 94, fue una pérdida bastante fuerte para toda nuestra familia, pero principalmente para mí. Y dije, ahora es tiempo de buscar la comunicación con él. Y fue un parteaguas. Y dije, no, lo tengo que hacer de una forma seria. O sea, no el aficionado, no el jueguito, no el a ver si pasa. No, a ver. Estos fundamentos de principios del siglo XIX, a la fecha, grandes investigadores, vamos por ellos. Y uno de ellos también es un baluarte para mí en México, es Francisco Ignacio Madero, que fue presidente revolucionario y fue uno de los baluartes de la investigación psíquica de México. Entonces yo siempre digo, así presumiblemente, amigo, yo digo, Francisco I. Madero fue el que inició la primera organización de investigación o la primera sociedad de investigación psíquica, y nosotros somos la segunda agencia mexicana. Me has contado cosas que viviste de niño, de pequeño, y muchas personas dicen que sus niños, sus hijos, a veces dicen cosas sorprendentes. A nosotros nos escriben, y si está ahí, por favor, en los comentarios, digan si han vivido algo así. También compártanlo a algún amigo que haya vivido esta experiencia. Es importante que esta información le llegue. Compártalo, envíaselo por WhatsApp o aquí abajo coménteme. Antonio, muchos de los niños, de muchos de los seguidores nuestros, dicen cosas que para ellos son sorprendentes. Por ejemplo, hace poquito nos escribía algún de nuestros oyentes que está en Estados Unidos, decía, mi hijo me está hablando de que tiene un amigo que se llama Pepe y yo pienso que es mi amigo que es el amigo imaginario de él, pero Pepe le da información que el niño no debería tener. Le habla del abuelo y que el abuelo se llamaba Carlos, pero el niño no tiene por qué saber que el abuelo era Carlos. Tú has hecho investigación sobre esos amigos imaginarios y has grabado incluso voces de los supuestos amigos imaginarios, como si fueran algo que realmente está ahí. Y lo recordaba porque tú me comentabas que de niño veías una mujer descarnada. Y mucha gente dice que los niños efectivamente tienen la capacidad, por su edad, por su psiquis, de poder ver lo invisible. ¿Cómo te va a ti con estas investigaciones? ¿Qué has encontrado de estos niños imaginarios? Mira, uno de los baluartes o puntos importantes más bien, la tesis de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal es la psique del ser humano. Evidentemente nuestro análisis se va basado a la percepción extrasensorial, pero hay un rubro en el cual evidentemente me enfatizo que son los niños, porque yo me proyecto cuando era niño, ¿me explico? O sea, si hay un porqué, no es una cuestión así que uno diga, en random quiero investigar, ahora puedo investigar percepción en los adultos, ¿no? Puedo investigar percepción en las mujeres de tales edades. No, nosotros nos fijamos en los niños porque yo como director de la agencia, de verdad, digo, yo ya pasé por esto. O sea, en el mundo del niño, bien lo dijiste, hay una etapa en la cual la percepción se dispara. Y en esa etapa viene entre los 4 y los 8 años. Les voy a decir porque incluso nosotros ya investigamos los patrones. Es que, amigo, en ese sentido, como te dije, yo me metí en el campo de la investigación a full. Entonces, sí hicimos ciertos tests con distintos niños, con distintas percepciones, para saber exactamente en qué momento vamos a ponerlo, cataliza todo este embate. Y son embates, allá mucha gente de tu público se va a identificar. Son embates fuertes, es decir, no es como vi a mi abuelita, vi a mi abuelito, vi a una señora, un señor que no conocieron y cuando te lo narran o te lo describen resulta ser que fue tu padre, tu madre o tu bisabuelo o bisabuela, ¿no? No es tanto eso porque eso es como entre la preparatoria de y hay otro momento en el cual entra desde los 5 años aproximadamente 4 años, 8 meses a 6 años, donde se dispara, donde explota. Y explota porque el niño es un radar, donde vaya, ve gente.
donde muestre parte de la... Ojo, perceptivos, ¿eh? No todos lo desarrollan de esa manera. Pero sí hay un momento en el cual un niño puede decir, ahí hay un señor que está viéndonos hacia acá. Pero tal vez el niño no se atreve a decírtelo porque dice, ¿cómo le digo que me está haciendo señas? ¿Cómo le digo o cómo le digo que estoy viendo cómo se está desviviendo? Ahora te voy a explicar por qué eso. Entonces, en esa película, vamos a ponerlo así, para el niño es difícil expresar que, por ejemplo, te está viendo que alguien se está desviviendo por medio de un colgamiento. ¿Cómo te lo diría? ¿No? Nosotros hemos analizado ese concepto porque va basado también en otra hipótesis. Son hipótesis que ya están fundamentándose para teorías, que son los bucles, ¿no? Ese tipo de situaciones en la cual un espíritu o una entidad espiritual se arraiga en espacio-tiempo por un hecho trágico, una desvivida de una forma muy trágica, y se queda como receptada, encapsulada esa psicoemoción. Yo sé que van a decir, ¿de qué está hablando Samudio? Suelo ser muy técnico, pero aquí se los vamos a explicar. La psicoemoción es, fíjate lo que te voy a decir, un colgamiento de alguien en una desvivida, ¿no? Hay un proceso de emociones que el desvivicida, perdón, pero yo también... Nos toca hablar así por toca. los algoritmos y demás, pero ustedes entienden. Ajá, bueno, la persona que se hace fantasma sola. Entonces, ese proceso, para esa persona, ese desvivicida, tiene un montón de cúmulo de emociones antes de aventarse, antes de colgarse o antes de accionar el gatillo, ¿no? Y en ese embate de psicoemociones, arrepentimiento, desolación, valentía, cobardía, como quieran verlo, todo eso yo lo he estudiado, mi queridísimo Esteban, y hemos detectado que en esos microsegundos de esa psicoemoción, cuando llega el gatillo, cuando llega el arrojamiento o el colgamiento, eso es lo que en su mente se queda reservado. Como el que hace esa acción terrible, violenta, queda atrapado, digamos, en ese momento, o grabado, o atrapado, o condenado a repetirse siempre por lo violento que fue ese desprendimiento, dicen algunos, de la carne, ¿no? De la división del espíritu. Que le llamamos nosotros las energías residuales también. Exacto. Entonces, ese momento se puede quedar como una escena. Hay una paradoja un poco extraña acerca del espacio-tiempo, referente a eso, con lo que está sucediendo, lo que va a pasar y lo que sigue pasando, ¿me explico? Entonces, pero en el ámbito de los espíritus se queda reservado por alguna razón que es un misterio, amigo, y que no solamente yo me lo pongo en frente del escritorio, sino otros investigadores. Es como los fallecidos que siempre aparecen en la misma escalera, que siempre le dicen a uno, siempre aparece un viejito en esa puerta, pero siempre en esa puerta, siempre hay una señora como rezando que aparece en la iglesia. A mí me han llamado muchas veces de unas iglesias en los pueblos que dicen, es que en esa iglesia es el confesionario maldito, porque en ese confesionario siempre hay un cura. Y cuando abren la puerta no está, como si quedara atrapado. Y después le dicen, no, fue este sacerdote que por la noche se colgó o falleció de un infarto dentro de ese confesionario y ahí quedó atrapado o condenado a repetirse. O las procesiones de la desvivicida, del desvivido, que son el cúmulo de personas que están en una procesión. En Inglaterra se da mucho este caso, donde ven un colectivo de unos 8 o 10 personas, son espectros. Y están caminando en los puentes y así de Inglaterra, ¿no? Entonces, estos, pues sí, de alguna forma hicieron ese enganche de algún modo en vida. Y se queda arraigado en espacio-tiempo. Y ahí no tiene nada que ver con lo funesto. Es otra versión, me explico, de otra escena que se queda arraigada. Pero a ver, ¿por qué explico todo esto? Porque el caso que les voy a contar tiene mucho que ver para que ustedes entiendan cómo nosotros fundamentamos los hechos, amigo. Porque a reserva de que seamos narradores o contadores de historias, en el caso de la investigación nosotros tenemos que comprobar todo. Es la diferencia. Entonces, para yo fundamentarlo, para decirles a ustedes, miren, este caso si es fidedigno por esto, les tengo que dar todas las herramientas, ¿no? Ahora, ya entendimos lo que son los bucles. En los niños ya entendimos qué es la percepción extrasensorial. Me llega un caso a la agencia mexicana
por ahí el 2006. Una familia me dice, oye, Antonio, señor Zamudio, nuestra hija Samantha se comporta de una forma extraña en el momento que llegamos a esta propiedad. ¿Qué tipo de extrañezas? Aquí va basado mucho el tema de qué le pregunto yo a los papás y qué le voy a preguntar a la niña, Esteban. Porque el lenguaje que yo utilizo para los niños es distinto al lenguaje que yo utilizo con los papás. Porque los papás te van a decir, no lo sé, lo estoy imaginando, me estoy poniendo nervioso, nerviosa. Mi hijo está loco. Literalmente, ¿eh? Aún a pesar que ya pasó por los psicólogos y los psicólogos le dijeron, no, pues es una parte, una etapa. Entonces, y yo hasta llego a una concordancia de decirles, de seguro te dijeron es una etapa. Sí, ok, vamos a analizar exactamente qué pasa. Interactúa con algo que no vemos nosotros. Samantha llega un momento, Samantha es la niña, de 5 añitos. 5 añitos, amigo. Llega un momento Samantha a, no sé, estar en la mesa y poner la silla a un lado vacía y dice, aquí, siéntate. Y todos así. En un inicio pensamos que era juego, Antonio. Cuando fue pasando las situaciones, lo más impresionante, que para los dos fueron testigos, padre y madre, y hermanitos, si no mal recuerdo, era ver a Samantha de 5 años subir la escalera tomada de la mano de alguien. O sea, la niña por instinto subía la mano y como si algo lo agarrase de la mano, era de la nada y subiendo las escaleras. Todos se quedaron perplejos, todos dijeron, ya hice en ese momento que me dijeron, ya ellos comentaron, ya hay que buscar otra ayuda, porque nadie nos va a creer lo que estamos viendo. Llego a esa casa y Samantha es una niña normal, una niña que tiene juegos en ese momento, imaginación, demás, pero, perdón, el nivel de comportamiento de Samantha no es un juego de imaginación. Eso, por ejemplo, hay cosas que no hemos revelado. Y hoy las vamos a revelar contigo, que son, por ejemplo, el análisis de Samantha mediante la observación, amigo. Metodología científica pura. Yo les decía, ok, ¿cómo se comporta Samantha? Dame oportunidad de observarla. Graben videos de ella haciendo su día a día y muéstremelos. Y Samantha tenía juegos que tú dices, bueno, está en la parte de la imaginación. Una mesita de estas de juego, la tacita de té y todo lo demás. En ese momento dices, ok, es normal. Pero el lenguaje de los niños cambia, Esteban, para cuando están interactuando con alguien. No es lo mismo la imaginación de su mente al decir, estoy jugando con mi amigo unicornio, ¿no? O estoy jugando con mi amigo osito. Ah, estoy interactuando con una persona porque mi círculo social son mi familia, pero esa otra persona es parte de esta casa y el comportamiento cambia. Y es cuando nosotros analizamos que hay algo. O sea, es decir, no es imaginación, lo está viendo. No sé si me doy a entender. La interacción es una niña que está interactuando con alguien que tú y que todos los que estamos aquí alrededor no lo ve, pero ella sí lo ve y su forma de interactuar es normal. Entonces yo dije, ahí tenemos un caso. Mientras yo hago esta averiguación, esta exploración, más bien esta investigación base a la observación de Samantha, tengo a mis investigadores investigando, valga la redundancia, lo que es todo lo que engloba al lugar. Un kinder. Era un kinder en la época de los 80s. Nosotros empezamos a dar la data con el Archivo General de la Nación y vimos qué pasó en ese kinder. Debe haber pasado algo, porque nuestra teoría ya está basada en que un fenómeno paranormal se arraiga con base a un hecho funesto, trágico, es decir, una desvivida ahí. Y lo encontramos. En la época de los 80s, un niño de aproximadamente 6, 7 añitos muere por un síncope cardíaco en uno de los baños de ese kinder. Y dice así, lo que es la nota periodística, muere a causa de un horror, ¿no? Y nosotros buscando a ver quién es el doctor, quién fue el médico legista, cuál es la carpeta de investigación, todo ese tipo de cosas. Cuando encontramos el dictamen del médico, sí dice que es una impresión visual. Que lo que ellos encuentran es que no aguantó su corazoncito de ver algo que posiblemente el niño no resistió y murió. Y a mí me suenan los focos rojos.
O sea, yo para mí no. A ver, ok, y analizamos estadística. ¿Cuántos niños de esta edad mueren por una impresión visual? ¿Por qué moriría un niño por medio de un síncope cardíaco de una impresión visual? ¿A qué? ¿Qué es lo que causó el terror a tal grado que separó su corazón? Bueno, esa es otra área. Seguimos investigando, sigo yo platicando con los padres, sí, principalmente con la madre, y le digo, oye, necesito hacer una entrevista con Samantha. Y me dice, pero no lo vas a grabar. Digo, oye, necesito el registro, por lo menos para la investigación. No me dejas video, déjame grabarla en análogo, ¿no? Lo que es la grabadora análoga, para quien va a decir, es que ¿por qué se escucha así? Pues es una grabadora reportera que tú bien las conoces, amigo, de cassettes, ¿no? O sea, antes usábamos de cassettes y grande, ¿no? Bueno, entonces afortunadamente yo puse la grabadora y empecé a platicar con ella. Mientras, otro dato histórico, por ahí de los 80 se brincó a los casi 2000. Un niño aproximadamente de 7 años, 7, 8 años, se desvive. ¿Cómo se desvive? Por colgamiento en uno de los armarios. Y en ese momento yo estoy así como, ok, o sea, o sea, ya cuando entra otra desvivida, aunque sean cronológicamente adversos, a mí, yo como investigador del fenómeno paranormal y también viendo la clasificatoria de fenómenos, me brinca. O sea, para mí no es como, pues mira, se desvivió alguien aquí y otra acá, pues es normal. No, no es normal. Y mucho menos en niños, ¿me explico? O sea, para nosotros ya nos está brincando otro niño. En esta ocasión, una inducción hacia la desvivicida, ¿no? O sea, más bien la desvivida a sí mismo. Perdón, es un rollo, pero tenemos que hacerlo así. Y ya con ese dato dije en la torre, cabrón. O sea, que hay algo que ya no me está gustando. No es lo bonito de la interacción. No es posiblemente que Samantha lo vea como algo normal y natural y crea que es un juego, ¿no? O no es el amigo imaginario. Hay algo más. Cuando estoy haciendo la interacción con Samantha y con su madre se sienta. Yo estoy platicando con Samantha como si te viera a ti. Su madre está del lado derecho y Samantha está sentada hacia mí en un banquito. Yo simplemente dejé la grabadora en medio de los dos y eso es lo que grabamos. Oye, nena, ¿cómo te llamas, mi amor? Samantha, Samantha, qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? 5. 5 añitos, qué bonito, bebé. Oye, ¿y tienes hermanitos? Sí. Y un amigo. ¿Un amiguito? Órale, ¿y viven aquí contigo? Sí. ¿También tu amiguito? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito? 5. Tiene tu edad y juegas con él. Sí. Oye, ¿y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y por qué no querrá que nos digas? ¿No quiere jugar? No. Oye, ¿y cada cuándo lo ves? Siempre. ¿Y lo ves en toda tu casa? Sí. Pero juega contigo. Sí. Qué bonito, amigo. Muchas gracias. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. ¿Y cómo se llama? No
quiere que te diga? ¿Y cómo se llama? No quiere que te diga. En un inicio, cuando nosotros estamos haciendo el recuento, tengo un investigador siempre con audífonos. Y ese cabrón hasta le digo, voy a ser el chismoso, cabrón, porque trae audífonos y trae microfonía, estos micrófonos que se llaman booms, ¿no? Entonces anda por toda la casa, cabrón. O sea, todos ellos andan siempre alerta. Le di, tomó la grabadora, sigo yo platicando. Hay una interacción específica, rara, extraña en Samantha, que va a tener concordancia con lo que les voy a decir. Cuando estoy platicando con ella, simplemente, hola niña, ¿cómo estás? Hola Samantha, mucho gusto, tal. Cada cuánto lo ves, qué es lo que ves. Ella te platica como platicarte de alguien más, un integrante de la familia. Oye, ¿que tienes un amigo? Sí. Incluso ni siquiera le dije eso, le dije, ¿qué ves en tu casa? Y me dice, tengo un amigo y mi familia, ¿no? Entonces en ese momento, en esos procesos, yo estoy hablando con una chavita que simplemente está dándome razones de quién ve en su casa. Cuando yo me meto a los datos personales de lo que ve, porque para mi punto de vista, a mí no me está hablando de un juego, me está hablando de alguien más, ¿se me explicó? Entonces yo manejo la información de tal manera, aunque suene algo tan coloquial y común como decirle, ¿y cuántos años tiene? Esa pregunta, muchas personas, si pusieron atención, muchos dicen que contestan la grabación algo. Yo no, honestamente, nosotros lo pasamos, lo rebobinamos. Mi investigador dijo, no es tan notorio como lo otro, ¿no? Pero muchas personas aseveran que dice 100. Pero yo esa pregunta me dicen, ¿y por qué le preguntaste cuántos años tiene? Porque ya sé que la niña, Samantha, está personando lo que está viendo. Es decir, no es un juego. No me está dando información de un juego imaginario. Me está dando la información de alguien que ve. Entonces yo le estoy dando la personalidad sobre esa pregunta. Por eso le dije, ¿cuántos años tiene? Después de eso le dije, oye, ¿y cómo se llama? Y automáticamente Samantha se me queda viendo del lado izquierdo a la nada. O sea, te estoy hablando en tiempo real, amigo. La madre se queda así, yo me quedo así, yo me volteé así y yo dije, no podemos grabar, güey, no nos deja grabar. Y automáticamente me contesta y me dice, no quiere que te diga. Una niña de 5 años que voltea de tu lado izquierdo es porque está interactuando con alguien, punto. En la grabación se escucha, no le digas. En tiempo real, en el momento, incluso la contestación que a mí me contesta esa entidad y a Samantha le da un ordenamiento, ¿sabes? Porque cuando nosotros analizamos todo, amigo, analizamos cómo lo dice, por qué lo dice, en qué tono lo dice, bajo qué indicación lo dice o no lo dice, o cómo lo expresa. Si lo está expresando de una forma espontánea, simplemente es parte de un sonido que se cuela. No. Es una indicación directa, Samantha. Y ver la expresión de esa niña, ver hacia el vacío y verme así, literalmente no quiere que te diga. Eso me cimbró, amigo. La madre se queda así. Agarro el tape y ya me dice, es que ya ve. Shh, señora, tranquila. Oye, Sammy, y ya le hice otras preguntas que ya van guiadas a su día a día. ¿Qué juegas? ¿Qué haces? Samantha me decía que juega mucho al té, que le gustaba mucho jugar y tomar cafecito. Incluso me dice, te voy a invitar a un cafecito. Sí, cómo no, Samantha. O sea, su forma de expresión de Samantha era muy normal. La mamá sí preocupada porque ante todos hizo esa acción. El investigador que trae el micrófono lo mete a su reproductor y empieza a escuchar. Y me dice, Samudio, tienes que escuchar esto. En ese momento, todo pasó en la misma día, la misma tarde, perdón. Voy, escucho los audífonos, con los audífonos, perdón, eran cascos de esos 2006, grandes, envolventes. Y escucho esa voz muy rara, amigo, pero ¿sabes qué? Firme, incluso demandante a Samantha. Y me queda claro que lo que escuché en el no le digas era algo que le molestaba que estuviéramos ahí. Entonces a mí me da un significado de llévate a la niña de aquí. Lo empezamos a cotejar con los dos desvividos de varias épocas y dijimos,
Yo en mi cabeza dije, este es un coleccionador de almas. Hay una clasificatoria de los fenómenos que nosotros también ya tenemos, amigo. El coleccionador de almas es una entidad que está consciente de su estado, es decir, una persona que se desvivió y que ya no está en un bucle, sin embargo ya está consciente de su estado y no quiere estar solo. Y provoca desvividas. Y las provoca para quedárselos. Y hay varios, allá afuera. Entonces yo dije, este es un coleccionador. En mi cabeza, no se lo dije a la señora. Lo único que le dije, señora, llévese a Samantha de aquí. ¿Por qué? Hágame caso. No la deje sola. Deben de buscar dónde vivir. Aquí ya no puede vivir Samantha. Que relacioné las dos desvividas relacionadas con el tema de Samantha y la interacción de una entidad que posiblemente quería llevársela. Analícelo desde el punto de vista como yo lo hago. Para mí no es simplemente una grabación que se metió, o una voz de un hombre que le dice a una niña, no le digas. Para mí tiene un contexto más profundo, amigo. Para mí es que posiblemente hay una entidad que se quiere llevar a Samantha. Y así fue el caso. Por eso le pusimos el falso amigo imaginario, el amigo imaginario. Porque en contexto de primera mano, estás imaginándolo. Es parte de tu juego. Y cuando les dices, no, aguas. Te ganó mucho ojo en esos conceptos porque probablemente puede ser algo que esté interactuando con nuestros hijos. Y no darte cuenta es lo que pasó en otros momentos que para mi punto de vista como investigador paranormal puede haber sido pues sí un tema muy fuerte en los 80s y en los 2000s. No puedo confirmarle si fue justamente la entidad, pero para mí no quería una tercera. Le dije, llévate a Samantha. Y así fue. Y Antonio, hiciste toda la investigación, obtuviste estas grabaciones que se han vuelto un clásico en la investigación paranormal, en el misterio. El caso de Samantha se repite en muchos países, tienes esa voz que surge ahí. Y te quería preguntar, o sea, en ese caso, aparte de esa voz que se registró, ¿había también o hubo en algún punto otras manifestaciones? Fíjate que no, porque nosotros buscamos incluso la manifestación del primer desvivicidio, bueno, de la desvivida del primer niño, y el otro del desvivicidio. Ubicamos el lugar donde estaba el ropero, colocamos ciertos, nosotros somos un poco extremos, amigo, colocamos ciertos elementos para provocar la manifestación de algo, para confirmarla o descartarla, ¿no? Entonces, hicimos lo propio, pero no encontramos manifestación de los niños. Y eso para mí, por ejemplo, casi siempre, de hecho, les puedo decir ya como teoría, un hecho trágico deriva de un encapsulamiento en espacio-tiempo de una persona. Entonces, nos queda clarísimo que es así. Y cuando no encuentras el bucle que se reserva o que se traba esa energía residual, dices, ¿dónde está? O sea, ¿me explico? La diferencia en la realidad es, ok, aquí hay un colgamiento, debe estar aquí. Aquí posiblemente hay en uno de los baños, que por cierto es un dato que no lo comenté aquí, pero el primer niño fue en uno de los baños de aquel kinder que se llama el Tesoro del Saber. Es donde él se desvive por medio de impresión. Entonces dices, bueno, ok, el que está impresionado posiblemente su bucle debe estar por miedo. Vamos a buscarlo por donde pereció. No estaba. Eso a mí, en vez de arrojarme, no, pues no hay entidad espiritual, no, es que entonces estamos hablando de un coleccionista de almas, porque no están en el lugar donde ellos perecieron. Antonio, y te quería hacer una pregunta sobre eso. Tú has encontrado esta clasificación de una entidad o un espíritu que llamas coleccionista de almas. ¿Hay otros casos donde hayas encontrado esos coleccionistas de almas? Sí, hay otros casos que no derivan en lo extremo como Samantha, de manifestaciones varias como comportamientos distintos en los niños, pero no hay como, por ejemplo, eso sí les voy a decir una cosa, no los encuentras debajo de las macetas, ¿no? O sea, digo, tienes que buscarle bastante bien. Hay otro tipo de manifestaciones de comportamientos, ¿no? Con otros niños que posiblemente te arrojen estos coleccionadores de almas, ¿no? Pero creo que el más fuerte, amigo, y el que podría yo decirte dentro de la propia clasificación para nosotros es el caso de Samantha. ¿Y estos coleccionistas de almas o coleccionadores de almas
¿qué serían? ¿Serían espíritus de personas que fallecieron y que quieren llevarse a otras, digamos, o son entidades malignas como demonios, que también has investigado Sí, demonios? así es, amigo. Fíjate que para nosotros sí podría simbolizar más en contexto un espíritu que ya tiene mucho tiempo. Para toda la gente que está escuchando la grabación y que vuelva a ponerla, pongan mucha atención cuando yo digo cuántos años tiene. Porque supuestamente hay varias personas que han comentado del primer video original, amigo. Te dice que 100. Ahora, si tomamos esa referencia, 100 años nuestros, ojo, son adversos a 100 años espirituales. El espacio-tiempo del espíritu pasa totalmente ralentizado. Es decir, mi tiempo real, nuestro tiempo real, de nosotros que ahorita estamos a casi media hora del podcast, para ellos está pasando posiblemente 3 días. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo cronometramos eso? Para eso son las sesiones Ouijas. O sea, si hay unas por otras, ¿me explico? Llega un momento en que nosotros formulamos ciertas experimentaciones para justamente sustentar lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, de repente la comunicación de la sesión Ouija es muy lenta. La gente piensa que se hizo facto y no. Tú arrojas una pregunta y esa pregunta puede estar deambulando por el espacio espiritual 10 minutos y tú ya te estás aventando toda la plática. O sea, Antonio, lo que has encontrado en tus investigaciones es que el tiempo de los espíritus es mucho más lento que el tiempo nuestro. Totalmente. Que van un poco más lento, que para ellos esos 100 años podrían ser 10 años de nosotros. Mínimo o más, amigo. Entonces, una entidad que tiene muchísimo tiempo regada en espacio-tiempo se hace consciente de su estado. Y lo peor del caso es que está enojada esa entidad. Puede simbolizar un demonio, sin embargo no lo es. Los demonios son totalmente distintos, son adversos, son cero que ver con los espíritus de humanos, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces sí podríamos clasificar como un espíritu de estos que pueden influir, que pueden dañar, que pueden tocar, que pueden, pues sí, agredir de tal manera que te puede cambiar y poner un punto dramático en tu vida. Quería preguntarte, Antonio, algo que me parece muy interesante que estás diciendo. Al comienzo tú me dices, muchos de esos espíritus, el tiempo es más lento y no son conscientes. A veces no son conscientes, simplemente están repitiendo las cosas, pero no saben que están allí. Como los bucles, justamente los bucles o las repeticiones, ¿no? Es como si pusiéramos una cámara de repetición muchas veces. Te voy a platicar rapidísimo, es una anécdota. Hicimos nosotros una exposición en el sistema de transporte colectivo, el metro de la Ciudad de México. En el 2010, si no me recuerdo, fue el bicentenario. Y estuvimos exponiendo, justamente la exposición fue 200 años de fantasmas y leyendas en México. Ajá. Entonces me decía el director de aquel entonces del metro, me decía, oye, Samudio, está impresionante todo, cabrón. A ver, te quiero preguntar, así, llégalo, o sea, llegaba bien curioso y se quedaba viendo, me decía, ¿y ese objeto está embrujado? Sí, señor. Oye, pues te quiero preguntar, ¿cómo le hacemos? Tú sabes que el metro es un lugar donde la gente se desvive porque quiere desvivirse de esa manera, ¿no? O sea, muchos desvivicidas. Una forma rápida que supuestamente creen o piensan que la salida es por vía del desvivicidio, amigo, y la forma más rápida, entre comillas, es el metro, pues porque es un convoy que está pesadísimo, no sé cuántas toneladas te pasa encima y adiós. Bueno, me dice el director, ¿cómo le hacemos para disuadir el desvivicidio? Le digo, ¿y por qué tu pregunta? Pues es que estoy viendo que tienes como una señora que se aparece de tales horas. Entiendo que como la grabaste varias veces o la grabaste una vez, entiendo que se repite. Le digo, exactamente, director, muy bien. Le dije, pones atención. Ok, ¿quieres disuadirlos? ¿Tienes cámaras de seguridad registradas o tienes el disco duro o cassettes? Sí. ¿Por qué? Vamos a ver algunos videos del convoy del metro. Yo sin saber nada, estábamos en un metro que no me acuerdo si era Tacubaya. Sí, era Tacubaya. Tacubaya es enorme la afluencia de personas aquí en México. Entonces, bueno, fuimos y ya. Y le dice el de seguridad, oiga, código no sé qué, ábreme el código no sé cuál, ¿no? Sí, ¿para qué, señor? Pues es que acá el señor de lo paranormal quiere saber si han detectado. Y el propio vigilante dijo, uy, no sabe. Uy, un montón. Y dice, ¿cómo? Sí.
A ver, enséñame tus últimos videos de los que has detectado en 3 meses atrás. Y me enseñó uno que está impresionante. No lo pudimos. A ver, y ojo, de repente dicen, ay, ¿por qué no lo tienes? Pues porque son instituciones gubernamentales. O sea, no es como, sí, llévate el video, ¿no? Y me enseñan un video donde se ve los andenes del metro, ya en la madrugada, pasa uno de estos carritos de mantenimiento, incluso de estos carritos que con palanca se avanzan y pasan ellos. Y después de eso, segundos después, perdón, se ve como una figura de una señora se empieza a materializar de un extremo a otro y se avienta las vías. Y le dije, ahí tienes tu forma de disuadir los desvivicidios. Y me dice, ¿cómo? Le dije, yo pondría ese video y le pondría los datos. Video tomado tal, Metro Tacubaya, se relaciona con el desvivicidio tal. Y le pondría abajo, si crees que tus problemas han terminado, estás equivocado. ¿Quieres vivir eternamente así? Ay, está muy fuerte, cabrón. Pues es que es eso. El desvivicida repite continuamente su desvivicidio. Imagínate. Quieres salirte por ahí. Es casi un infierno. Pues es totalmente un purgatorio, amigo. Y Antonio, tú has también investigado con la tabla Ouija y has hecho de alguna manera una investigación bastante rigurosa y has encontrado cosas increíbles asociadas a la tabla Ouija y a los espíritus. Fíjate que la tabla Ouija está muy mal connotada. Yo insisto, también no ayuda muchísimo la literatura, la ficción, ya sabes, ¿no? Para nosotros es un método de comunicación, amigo. No es otra cosa. Vaya, yo les diría, satánico no es, no, porque según tu mente, como conceptualices el satanismo o lo demoníaco vertido en un método de comunicación, es dependiendo con lo que tengas en la mente. Importante. Si es un método de contacto, sí. Si es un método muy factible, también. Pero es un método que tiene que ejercerse por medio de expertos en esa área. Es decir, si tú estás viendo este podcast y quieres intentarlo, te voy a explicar por qué no debes de hacerlo si no tienes experiencia. Punto número 1, es un sistema de conexión con espiritual, que es muy factible. La tabla es una tabla común y corriente. Tú puedes agarrar tu mesa y ponerle abecedario, números y demás. Realmente los que son los vinculantes son ustedes. Eso sí que la tabla simplemente es un instrumento. La diferencia es que todo lo ciernes en una tabla. Tu punto de focal es una tabla donde tiene letras y números. Y tú vas a traducir la comunicación por medio de la tabla. Pero el que está conectando es la persona. Entonces, aquella persona que dice, bueno, es que mira, yo voy a hacer una sesión entre cuates, entre amigos, y vamos a ver qué nos contesta, tache. ¿Qué va a pasar o qué pasa? Hay que hacer una distinción, va bien importante, amigo, porque de repente allá afuera pensamos que todas las entidades son buena onda. ¿No te ha tocado que las personas, ay, es que yo siento aquí que está triste? ¿Y cómo sabes que está triste? ¿Cómo le das lectura a esa tristeza? Posiblemente tienes una psicoemoción que empatizó con esa sensación del bucle, posiblemente. Lo que te decía de un desvivicida, o sea, el proceso de tristeza que lo lleva a hacer el acto. Pero no estás leyéndolo exactamente como tú crees que lo vas a leer. Y en la tabla hay mucho error es que no, por ejemplo, la planchette no se mueve. No nos conectamos. ¿Y quién dice que no está ahí? ¿Quién dice que no te está escuchando? ¿Y quién dice que no te quiere contestar sobre una tabla? ¿Quién dice que no va a vincular con tu psique? Y al rato en tus sueños te va a contactar. Son muchas cosas. Entonces, sí, es una metodología, pero hay que tener mucho cuidado, amigo. Y en esas investigaciones, Antonio, que has usado la tabla Ouija, ¿has logrado contactar o te ha respondido algo al otro lado que era demasiado extraño, maligno o demasiado peligroso? Hay muchas entidades. Nosotros hicimos un ejercicio, hay un ejercicio muy bueno que hice con una de mis alumnas. Nosotros tenemos es como un curso que es instrumental de contacto con los espíritus, ¿no? Entonces,
Eso pasó pues en el encierro, ya sabes, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo. Y recuerdo que una de mis alumnas me dijo, oye, maestro, quiero contactar con alguien en especial. Yo aprendí esto de los instrumentales porque quisiera compartir o quisiera más bien saber qué es lo que le pasó a una de mis amigas. Y yo, ojo, es malo el asunto personal. No es recomendable. ¿Sí? O sea, ojo, mucha gente pensaría, es que yo por eso quiero aprender para contactar con mi abuelo, mi abuela, mis hermanos, no sé, ¿no? X. Yo les digo como, ¿por qué quieres someterlo? Para que lo entiendan. La metodología Ouija funcionaría como si fuese un pantáculo de un alto mago. Es un elemento de sujeción, amigo. No es un elemento buena ondita. No es como en la sesión victoriana. La sesión victoriana nos tomamos de las manos, invitamos a la entidad que se comunique con nosotros por medio de golpes secos, raps, o por medio de manifestaciones más físicas, tal vez posiblemente un poltergeist, pero de bajo nivel. No así con la Ouija. La Ouija es abres en el momento de apertura, con una letanía de evocación, sujetas. Entonces, lo que está ahí en bucle, si lo tienes en bucle, pues te va a decir lo que está viendo esa entidad, bajo la psiquis arraigada en espacio-tiempo. Es decir, el que está en procesión, te va a seguir diciendo que está en procesión. Su psiquis, si conecta, te va a decir, estoy en procesión de, o estoy caminando, o estoy sediento, o tengo sed, o cosas así. Pero si lo cachas y lo agarras, y es uno consciente, y no te quiere contestar, y lo peor del caso es que no es una persona amable, y tal vez dice, es un grupo de niños. Ah, están jugando. Ok, no vamos a hacer nada. Cierran la sesión o guardan la tabla, pero ya entraste al campo de visión de esa entidad, ¿me explicó? O sea, el mundo de los espíritus pueden estar deambulando todo el tiempo por ahí. Y en el momento que tú hagas una sesión, se atraen. Hay implícito un concepto que se llama la luz. Dentro de nosotros, dentro de nuestros conceptos, está el umbral, la apertura de un umbral. La mayor parte de esas entidades, toda la persona que me vea en este momento y que escuche con atención, lo que contactas son personas que quedan arraigadas en espacio-tiempo. No contactas personas que ya trascendieron. Y la mayor parte de esas personas tienen psicoemociones de tristeza, nostalgia, desolación, ira, enojo. Incluso aquel que, imagínense, aquel desvivicida que en ejercicio de su acto lo desviven. Así pasó con mi alumna. Mi alumna quería contactar con el desvivicida de su amiga. ¿Y qué pasó? Y lo contactamos. Lo lograron Sí, contactar. claro, por medio de la Ouija. Nada más que le dije, el vínculo lo vas a hacer tú personalmente. Nada más te aviso que no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, puede haber repercusiones después de esto, porque son cosas que te vas a enterar de cómo pasaron los hechos. ¿No? ¿Estás segura? Sí, maestro. Ok. Yo como tu maestro te diría, no es viable, pero tampoco no soy tu niñero, ¿no? Sí, no, le digo, bueno, tienes que tener repercusiones y espero que lo entiendas, lo aprendas y al ejercicio que tú desarrolles no vuelvas a repetirlo, o si alguien viene y te dice quiero contactar con mi familiar, le expliques por qué no. ¿Lista? Sí, contactamos. Una sesión Ouija de más de 4 horas y en esa sesión Ouija ella vinculó con ese personaje porque ese personaje, pero vinculó desde el sufrimiento de su amiga. O sea, donde se interconecta más factible con esos hechos es con el medio personal. Ella con antelación, con todo lo que aprendió de nosotros, buscó objetos vinculantes en el lugar del crimen y encontró una peineta de su amiga. Entonces ahí viene un montón de cosas, amigos. Vienen desde el momento que vinculan por medio de los objetos justamente las psicoemociones dramáticas de los sucesos, ¿no? Por eso no es viable coleccionar cosas donde estuvieron implicadas en un desvivicidio. Antonio, ¿y la tabla Ouija le respondía? Ojo.
¿Y le respondía cosas puntuales sobre ese crimen? ¿Sobre el crimen? Totalmente. Lo que pasa es que vinculó con su amiga y su amiga en su psicoemoción está vinculando con los hechos. Y le iba narrando lo que Y le iba sucedió. narrando, o sea, iba diciendo dolor, desesperación, familia, ¿por qué me hace esto? ¿Qué le hice? Y yo con esa sesión le dije, porque te das cuenta que está a nivel personal. Y cuando fluctúan emociones, te das cuenta que más bien no el operador, el orquestador de la sesión, que vendrían siendo como yo les enseño a mis alumnos, es decir, cuando yo hablo de orquestar, es que no estás dentro de la sesión. Estás fuera de la sesión, pero estás orquestando toda la sesión. Tú implicas tu grimorio de evocación e invocación. Tú tienes tus operantes. Tus operantes son personas que sí están dentro de la sesión, es decir, los que colocan los dedos. Pero ellos no emiten más que repiten lo que tú dices. Pero son tus operantes. Esa es una comprobatoria, amigo. Justamente lo hago para comprobar que efectivamente tenemos una comunicación. No es que yo me ponga, no es que mi alumno se ponga, porque ahí podría tener un sesgo, evidentemente, porque quiere tener contacto. Si te das cuenta, entonces, exprofeso de nosotros como orquestadores y vamos. Bueno, me doy cuenta que fluctúan las emociones porque empieza a llorar. Le dije, no te enganches. Tú dijiste que querías saber. Vamos a vincular con el que está ejerciendo el dolor. Y es un tema bien profundo de la psique. Y es cuando entiendes cómo se comporta la percepción, amigo. Y es cuando podrías utilizar la percepción. Entonces, de la amiga, en la sesión que le está arrojando estos datos, vincula con el victimario. Base al victimario ya era sensaciones de placer, de lujuria, ¿sabes? A diferencia del dolor, de desolación, de desesperación de la víctima al victimario. Placer, lujuria, coraje. Que llegaban como palabras. Palabras. Yo cuando hablo de esto son palabras deletradas en la sesión. Debe haber otra persona anotando todo. Que no tiene que hacer otra cosa más que anotar todo, ¿no? Los operantes repiten las letras. L, A, ta, ¿no? Durante la sesión le dije, ya tienes al victimario, vamos a preguntarle por qué lo hace. Y ella me decía, es que este hijo a ver, le digo, alumna, no vamos a vincular con lo personal. Lo que pasó, pasó. Y lamentablemente suena feo y suena crudo, pero tu amiga está repitiendo su bucle. Pero tú quisiste enterarte de eso. O sea, lo que está ahí en una escena del crimen estuvo, suponemos, por medio de peritaje, pero ya cuando te lo narran los espíritus ya es otro boleto, ¿eh? Ya estás confirmando. Y lo peor del caso es que está vinculado contigo. Personalmente, en el caso de ella con su amiga. Bueno, dije, vamos a desequilibrar a este cabrón. Le dije, ¿quieres desequilibrarlo? Ok, vamos a buscar por qué hace eso. Y empezamos a cuestionarle por qué. ¿Por qué desvives a mujeres? Tu papá, tu mamá, platícanos de tu papá. Platícanos de tu mamá, sí, en serio. Y la plancha Lolo se vuelve loca. Se movía. Sí, sí, y aparte los operantes se quedaban así porque decían que sentían como pesadez en la tabla. Wow. O sea, llegó un momento en que cuando le dije, pregúntale si su papá lo dañó, si su papá pues sí, lo injurió. Y se intensificaba más la tabla, ¿no? Incluso salía de la tabla Ouija. Entonces le decía, dile a tus operantes que regresen el planchet y vuelvan a hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejercicio de evocación que es de sujeción, que es Entity quod medation in spatio tempore, cuius vesperis antifono invocatimus est. Esa letanía que les acabo de mencionar, usualmente la ocupo en turno insólito, y es una letanía muy personal que es, te voy a sujetar. Es decir, yo te invoco y te invoco, invocado serás. No te estoy pidiendo permiso, quiero que me contestes. Suele ser, allá gente me van a empezar a decir, no, Samudi es bien agresivo y bla, bla, bla. Señores, si no tratamos el mundo espiritual como debe de ser, el mundo espiritual les va a tratar como lo que son, humanos. Ahí está el problema, amigo.
Imagínate a alguien que tiene la posibilidad de leerte de pe a pa, de saber todo lo que ni te imaginas, incluso lo que tú ocultas, por simplemente cada uno tiene un secreto o secretos, y que él sepa todo eso, y que lo sepa usar en tu contra. ¿Qué pasaría? Te tiene, y además invisible, y además te puede ejercer terror. Y que puede estar aquí, por ejemplo, o puede estar mirándote en el baño, puede estar mirándote haciendo las cosas secretas, mirando lo que miras en internet que no sabe tu familia, mirando cómo gastas tu dinero, mirando las cosas que ocultas. Claro. Todas las entidades, para que lo sepan, tienen evidencia. Todas. Porque las entidades a nosotros no nos ven como, sí nos podrían ver como en lo físico, pero usualmente ven el espíritu encarnado. Antonio, ya estamos llegando al final de este podcast, estuvo increíble. Y me faltó el de demonio, amigo, pero bueno. Vas a volver, o sea, Gracias. si a ustedes les gustó esta charla con Antonio, que fue una charla increíble con Antonio Zamudio sobre los espíritus, sobre el mundo espiritual sobre todo, porque hablamos desde la tabla Ouija hasta cómo quedan atrapados, hasta los niños que pueden tener esa percepción de esos seres invisibles, esas entidades. Si les gustó, denle like ya mismo. Coméntenlo, envíeselo a sus amigos y sobre todo vaya al podcast de Historias Embrujadas de Antonio Zamudio, que van a encontrar muchas más historias. Ahí pueden suscribirse y pueden conocer muchas cosas más. Nos faltaron los demonios. Pues para el otro amigo, porque el tema demonio es como para todo un podcast. Es muy largo. Muy largo. Para toda una serie de podcasts. Yo creo que sí. Me encuentro con el mal. Sí, que es otra serie. Te iba a preguntar antes de terminar. Antonio, para ti, la última pregunta es esta. Dale, amigo. ¿Cuál es el tema que has investigado que tú dices, no vuelvo a acercarme a esto? Esto es demasiado denso. O que tú digas, esto es demasiado oscuro, me interesa, pero de alguna manera es con mucho respeto. Claro, difícilmente ya hoy a estas alturas, amigo, mis 46 años y 30 años de investigación, difícilmente, te soy bien honesto, tengo un fenómeno per se que no me quiera acercar, porque incluso el tener la experiencia de atestiguar un fenómeno como el de posesión y exorcismo fue muy fuerte, muy, muy fuerte, pero creo yo, lo voy a contestar desde el ámbito personal. Siempre lo he dicho, te lo digo a ti en tu podcast y a todo tu público, mi último caso va a ser regresar a esa casa cuando tenía 4 años de edad. De la que nos hablaste al comienzo. De la que hablé. Porque eso es un punto muy personal. Mi némesis, ojo, no soy Juan sin miedo, no estoy ahí por afuera ahí buscando, no, sí, me meto, no. De hecho, los investigadores paranormales también esa adrenalina que te causa el miedo, pues por eso estamos en esto, ¿no? O sea, también es como un parte de la adicción al fenómeno, pero lo gozas y lo disfrutas y lo analizas y el desafío mental es lo más importante para mí. Pero el pasar por esa calle, amigo, porque resulta ser que donde tienes tu casa, donde tienes su casa, pues es en la misma colonia donde me pasaron las cosas, ¿no? Entonces, cuando paso por esa calle me pongo mal. No así incluso cuando estoy de frente en esa casa. Y esa casa sigue estando sola. Entonces lo he dicho y lo voy a decir así textual. El retiro del fenómeno paranormal de Antonio Zamudio es regresar a los inicios y buscar a esa mujer para preguntarle por qué. Eso es algo que sí sería, y lo estoy, por eso te decía lo del libro. No lo he podido terminar porque creo que ese es el último capítulo de mi libro. Pero el libro que quieres escribir. Sí, me hace falta muchísimos más. Están casos que están en la cazuela, pero creo que el más importante para mí sería, ya saben, el inicio. Vamos a ver la conclusión. Confrontar al investigador hoy, no al niño de 4 años. El niño de 4 años ya lo saben. Va a ser, yo creo que la confrontación del investigador en esa casa. Antonio Zamudio, gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Amigos, es un honor. Muchísimas gracias. A ustedes que están ahí, vuelvo a decirles, si les gustó, ya mismo den like, comenten todo lo que quieran, vayan al podcast de Antonio, suscríbanse, van a encontrar historias asombrosas. Con él hicimos Haunted Latinoamérica en una plataforma muy famosa y él hizo uno que se llama Mi Encuentro con el Diablo, creo que Con es. el mal, amigo. Mi Encuentro con el Mal. Si ustedes vean esa serie, les va a gustar, es de exorcismos y demonios.
si quieren que Antonio vuelva, tienen que llegar aquí a 10.000 comentarios. Y volvemos aquí con Antonio y venimos hasta Ciudad de México nuevamente. Ahora sí, de corazón, gracias. Gracias a ti, amigo. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Somos su compañía. Siempre estamos aquí. Sé que estos temas de conexión espiritual a muchos de ustedes les gusta y por eso lo hacemos. Y lo hacemos de todo corazón. Lo hacemos con amor y con cariño. Sé que usted puede estar en este momento en una situación tal vez complicada, trabajando muy duro, lejos de su casa, en otros países, en donde hablan otros idiomas, donde a veces no entendemos a las otras personas. Por eso estamos también aquí para acompañarlos, para que ustedes escuchen estas voces, para que ustedes entiendan que tal vez hay algo en el mundo invisible o tal vez no. Ustedes son los que llegan a la conclusión final. Nosotros traemos aquí las evidencias, las ponemos sobre la mesa, pero sobre todo, nosotros estamos para estar con ustedes. Y por eso, si usted en este momento está de alguna manera luchando por algo y está buscando algo en la vida, le queremos decir que lo consiga, que le vaya siempre bien, que sus sueños se hagan realidad, que solo le pasen cosas bonitas, que si quieres algo, que sea bueno y que siempre lo consigas. Y tenemos este libro, que es nuestro libro que está en este momento en todas las librerías del mundo, en México también, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ya hablaremos en otro capítulo, pero si a ustedes les gusta este podcast, lo tienen que tener. Y además, finalmente le quiero decir a ustedes, esté donde esté, que yo, de verdad, de todo corazón, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.